Candela. Todo tuyo. Candela. Candela con Enrique Encinosa y mi coanfitrión Manny García. Se ve muy bien hoy. Muchas gracias. Se ve bien en blanco. Hay mucha luz. Una camisa nueva que me... Hombre puro. Tiene bastante luz, tiene mucha luz él. Sí, de la... Demasiada, ¿qué tú crees? Y el No, invitado, está bien. Y el invitado es un invitado frecuente, Roland Bejar, que está en el Miami Strategic Intelligence Institute. Me dieron el honor de hacerme pertenecer a eso. Roland, como siempre, es un placer tenerte con nosotros, porque tú le traes luz a lo que está pasando en el Medio Oriente, y que hay veces que yo miro y yo no entiendo exactamente qué es lo que estamos esperando. Es que es muy complicado. Este cuento lo he hecho 1000 veces y a Enrique se lo he hecho varias veces y al público en general tantísimas veces. Yo tuve el privilegio de conocer precisamente a un señor que fue jefe del Mossad en la parte norte de Irán por muchísimos años hasta el año 79 y después lo trasladaron a lo que es Kurdistán. Y él nos explicó que lo que tú ves que está pasando en el Medio Oriente nunca es lo que está pasando. Lo que te están diciendo nunca es lo que te están diciendo. Y lo que te están enseñando nunca es la realidad. Entonces es muy difícil analizar una región donde los comportamientos no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, o lo que se dice no tiene nada que ver con la realidad. Es muy complicado. Hay que mirarlo desde muchos ángulos o tratar de entender cuáles son los hechos sobre el terreno para poder entenderlo un poquito mejor. Es muy difícil. Bueno, ¿qué tú crees que va a pasar ahora? Hace rato que todo el mundo está ansioso, esperando. Pasa, no pasa. Se hacen los papelillos. Mira, esto es un juego de fuerza por un lado y por otro lado un esfuerzo de los que controlan Irán hasta el momento en, como dicen los americanos, save face, guardar cara, a mantener el honor para esta cultura. Y esto es un problema cultural, ni es racial, ni es étnico, es cultural. Cultural, y la religión es parte de la cultura. O sea, no hay una separación entre la cultura de un país y la religión que profesa. La religión va a, de cierta manera, delimitar los códigos éticos, morales y de comportamiento. Da lo mismo que sea en Occidente que en Oriente. Es como es. La religión así fue y es, de cierta manera, un modo de codificar la actitud y las reglas de juego de la interrelación entre los seres humanos en cualquier región en que estos habiten. Así que es muy complejo. Los iraníes saben que perdieron. Saben que perdieron porque el objetivo de ellos era controlar toda esa región, y en este momento ellos saben perfectamente que no tienen la capacidad de hacerlo. O sea, ellos saben que han sido derrotados militarmente. No han sido aniquiladas completamente sus posibilidades de hacer daño, como ha sido evidente, pero ellos saben que están derrotados y que además no tienen a dónde huir, porque tienen una situación muy difícil, porque los dineros a los que posiblemente tuvieran acceso no lo tienen. La mayor parte de sus transacciones bancarias
eran a través de los Emiratos Árabes y por eso, y Qatar, y por eso era la relación tan estrecha entre ellos. Pero en su fanatismo loco han cometido el error de atacar. de alienar a sus únicos posibles aliados. Y fíjate que cuando los Estados Unidos toman una acción defensiva en contra de los ataques en el estrecho de Hormuz, ¿a quienes atacan los iraníes? A Kuwait y a los Emiratos Árabes, Correcto. como lo han hecho con cohetes para todos lados. Como lo han hecho con Arabia Saudita y como lo hicieron con Qatar y con Omán y con Bahrein y con Kuwait y con todos esos pequeños estados que, by the way, en casi todos ellos hay bases norteamericanas. O sea, que el acuerdo que siempre ha habido, tanto con los saudíes como estos otros emiratos, es que a cambio de las ventajas que existen por el comercio de crudo entre ellos y los Estados Unidos le ofrece protección. Y eso ha sido así desde siempre, incluso desde la época del Shah, que el acuerdo era ese precisamente, y en los años 70 armaron a Irán con equipos de defensa y ofensiva que ni siquiera Israel tenía en aquella época, porque el apoyo firme o más voluminoso de los Estados Unidos hacia Israel fue precisamente después de la guerra de Yom Kippur. Ya después, en el año 79 precisamente, cuando Menachem Begin llega al poder en Israel, pero al mismo tiempo, a finales del año, llegan al poder los ayatolas en Irán y se apropian de todos esos equipos que habían sido provistos por los norteamericanos. Después ellos han ido tratando de cambiar el parque con armamento soviético y chino y eso, en estos últimos 25 años, donde esa relación de provisión de armamento terminó entre los Estados Unidos después del secuestro de los diplomáticos norteamericanos al arribo de estos sátrapas al poder. O sea, pero ellos siempre han iniciado una carrera armamentista como hacen todos estos regímenes tiránicos con ambiciones expansionistas. Y a esto nos ha llevado a esto. Durante 47 años, tanto los gobiernos norteamericanos como europeos, como incluso del Medio Oriente, coquetearon con ellos, le hicieron la vida fácil, no hicieron nada por detener esta carrera armamentista en busca de un arma nuclear, y estamos donde estamos. Ahora, desde el punto de vista militar, ellos saben que perdieron, que no hay manera que ellos puedan ni ganarle a los Estados Unidos militarmente, ni ganarle incluso a los israelíes militarmente. Pero déjame hacerte esta pregunta, Roland. Yo siempre pensé que el objetivo, una vez que le metieron mano, y le metieron mano de la forma que se le hicieron, que fue bastante fuerte, que el objetivo de los Estados Unidos era efectivamente derribar a ese régimen y dejar que otro grupo, que sabemos que en Irán ha habido bastantes protestas por los abusos de este régimen, cogiera el poder. Obviamente, yo creo, opinión mía, que la administración de Trump maybe eh, se equivocó en pensar que lo que hicieron en Venezuela iba a trabajar hasta un punto, obviamente siendo más agresivo en Irán. Porque esta gente no se están rindiendo por las razones culturales que tú dices, que yo le llamo porque son radicales y no se están rindiendo. Yo lo que veo es que hemos tenido un parón y seguimos unas negociaciones que en mi opinión no van a llegar a nada.
Bueno, mira, primero, yo no creo que los estrategas norteamericanos hayan establecido alguna comparación entre el régimen venezolano y el régimen iraní, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, yo entiendo eso, Sí, pero pero fíjate cómo, fíjate, pero yo estoy de acuerdo con Manny en cierto aspecto. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, ellos trataron Playa Girón de la misma manera que trataron el gobierno de Arbenz en el 54, que, Sí, que con... tienes razón, pero había manera de comparar porque estaba hablando de dos países latinoamericanos con dos dictadores de izquierda. Entonces son naranjas y naranjas. Pero cuando tú tienes una teocracia en busca de un arma nuclear comparado con el bandolero de Maduro, el narcotraficante de Maduro, no hay, es que no hay comparación posible. No, de acuerdo. Son Ahora, dos estructuras, primero, con una oposición que incluso logró ganar unas elecciones, con una oposición organizada, conocida y reconocida internacionalmente hasta el punto de lograr que le den a esta persona que aparecía como la líder de la oposición venezolana con el premio Nobel de la paz. O sea, son dos cosas no, no, completamente estamos diferentes. hablando de dos culturas muy diferentes. Y Completamente yo diferentes. No también digo que en hay. Cuba, si los Estados Unidos se tiran, esa gente no va a quedar tampoco. ahora, Eh, la pregunta mía es, ¿por qué no simplemente lo han llevado a la conclusión final? a esa la, Porque tienen el poder. Porque también tú tienes que ver las características de cada país. Independientemente de que todo esto comenzó precisamente por las protestas populares multitudinarias que se efectuaron en Irán con la muerte. debido a la situación de la población iraní que ya venía arrastrando una inflación de más del 50%, que tenían una moneda súper desvalorizada. En este momento ya prácticamente llega a 2 millones de riyals por $1. Y también recuerden que estas manifestaciones comenzaron en el bazar. Por primera vez en la historia, el bazar se opone a los clérigos. El bazar siempre ha apoyado a los clérigos en todas las sublevaciones y en todos los incidentes políticos que ha habido en Irán. Siempre el bazar, o sea, el poder económico, Wall Street, ¿ok? Siempre se ha puesto del lado de los ayatolás. Cuando sacaron al padre de este del poder, fueron los ayatolás. Fue el bazar apoyando a los ayatolás. Cuando hubo la revolución después que nombraron a una persona que no recuerdo su nombre como jefe del país, también cuando hubo la rebelión, fueron también el bazar apoyando a los clérigos. Por primera vez en la historia, en Irán, el bazar se pone frente a los clérigos. Y por eso fue tan numerosa esas manifestaciones. La bronca empezó en una tienda de teléfono. Los primeros que se tiraron para la calle fueron unos tipos que tenían unas tiendas de teléfono que ya no podían seguir haciendo negocio porque era imposible y se lanzaron a las calles. Una cosa que se ha vuelto a ver en los pocos días que hubo acceso a internet en Irán es otra vez la reacción multitudinaria del pueblo iraní en contra de esta gente. Entonces el plan siempre ha sido y sigue siendo que sean los iraníes
los que, como ya en varias ocasiones han hecho en su historia, se quiten de arriba a esta gente, porque Sí, lo pero saben hacer. es más fácil quitarse arriba a esta gente si tú bombardeas y eliminas a toda la guardia pretoriana que tienen. Y eso es lo que han estado haciendo desde el principio. Tú acabas de demostrar que ese es el plan. Fíjate que la respuesta de los israelíes, Pero se están tardando mucho tiempo. bueno, eso es un problema de apreciación. Hasta ahora, ¿cuántos norteamericanos han muerto y cuántos iraníes han muerto? Hasta ahora, ¿cuánto se ha visto afectada la vida de los norteamericanos y cuánto se ha visto afectada la vida de los iraníes? Sí, pero mira, ¿tú sabes qué? Aquí hay un problema que tenemos y es que desafortunadamente el pueblo americano está cogiendo mucha prensa negativa a través de obviamente las redes sociales, a través de lo que es la prensa americana, que tú sabes cómo por dónde ellos se tiran. Y económicamente esta guerra está afectando duramente a la clase media. O sea, yo estoy con Enrique, mientras más esto se demora, esto va a afectar a los republicanos definitivamente en estas Bueno, elecciones que vienen ahora. sí, sí, cierto. Pero tú tienes que entender las prioridades. Las prioridades. ¿Qué es más importante para el destino de la humanidad? ¿Que pasemos por esto o que permitamos a un Irán con un arma nuclear? Para la humanidad, no estoy hablando ni de los norteamericanos, ni de los chinos, ni de los franceses. Para toda la humanidad. Imagínate tú un Hitler con una bomba atómica. Mira, Béjar, si te puedo hacer en ese punto que tú acabas de hacer, porque no quiero que me malinterprete, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que con esta gente, con este grupo, nunca van a llegar a un acuerdo. Ah, Y no, van a perder. pero eso también lo sabe Trump. Pero Pero eso también lo nosotros sabe. no Mira, sabemos. el juego es el siguiente. Y es lo que la gente no acaba de entender. Esto es un país, esto es un gobierno vertical, donde todo se supone que emana de la sapientísima y divinamente del ayatolá. Y todo el diseño es vertical. Están los ayatolás, después está la Guardia Nacional, está el Bajin, que es la fuerza represora, después está el presidente ese que ponen, y después está la asamblea, y después está el pueblo. Pero en definitiva, todo emana del líder. ¿Ok? Ok, ese líder supremo es el que tiene la culpa de todo lo que pase, y todo el mundo allí lo ve como eso, porque ese es el sistema. ¿Ok? Bien, esa gente para poder gobernar han creado una maquinaria millonaria de elementos represivos que cobran sueldos todos los meses, que tienen prebenda, que disfrutan y se benefician de una corrupción galopante cuando hay dinero, de dónde coger dinero. Pero en este momento, debido al bloqueo de Hormuz implantado por los norteamericanos, ellos son incapaces de poder vender su petróleo, que es la fuente principal de ingresos del Estado iraní, es el petróleo, que ellos controlan. Entonces, primero... Pero, oye, lo que no sabemos, y es lo que me preocupa a mí, que mientras los días pasan, nosotros no sabemos dónde está la media tonelada de explosivos. ¿Ok? Quien lo tiene que saber, lo sabe. Yo en eso sí estoy de Bueno, acuerdo con Béjar. Quien lo tiene que saber, lo sabe. Pero que no tengan la menor preocupación de eso. El problema es que como está enterrado, porque tú comprenderás que eso ellos no lo guardaban en una quincalla. Eso ellos lo tenían guardado en los lugares más profundos y menos accesibles del país. Pero esos lugares fueron bombardeados y destruidas todas sus entradas y por dentro, y el diablo colorado lo que hicieron ahí.
entre los israelíes y los norteamericanos. Pero ellos, quien tiene que saberlo, lo sabe. El poder de penetración de la inteligencia norteamericana e israelí dentro de Irán solamente se sabrá después que esto acabe. Pero no pierdan. Ha sido impresionante como aparentemente ellos saben dónde está todo el mundo. Cada vez que un líder nuevo salía, lo mataban enseguida. No, es que ahora mismo esta respuesta calibrada que Israel dio, porque Israel dio una respuesta calibrada y se echó a los dos principales que estaban por lo menos manejando lo de Hormuz y la inteligencia. Y fueron directamente a donde estaban, porque sabían dónde estaban. De la misma manera que acuérdate que este país está siendo observado 24 horas al día por la Fuerza Aérea Norteamericana, por la Fuerza Aérea Israelí y por los satélites israelíes y norteamericanos, que tú y yo hemos visto fotografías de satélite, como lo ha visto aquí todo el mundo, que son capaces de poder determinar el color de los ojos de una persona desde un satélite. O sea, la vigilancia que hay sobre ese país es extrema, que no la tienen ellos. Ellos no tienen esa ventaja, porque lo primero que hicieron norteamericanos e israelíes fue romper todo ese tipo de equipamiento, de radares y de sonares y de vigilancia y de todas esas cosas. Por De eso, acuerdo, pero los Estados Unidos e Israel tienen el poder para verdaderamente aniquilar totalmente a pero Irán. no lo quieren hacer precisamente Pero porque ¿por qué no? el pueblo iraní en general, el pueblo iraní en general, en este momento, no apoya ese régimen. Está protestando contra ese régimen. Se están dejando matar por luchar contra ese régimen. ¿Entiendes? Entonces, hacerle la vida diaria más difícil a esa población, en vez de ayudarlos a que se subleven, puede producir todo el efecto contrario. Y la idea es que sean los propios iraníes los que se lo saquen de arriba. Y para eso se está haciendo todo tipo de cosas, algunas fallidas. Incluso se armaron a unas fuerzas kurdas con las armas que se le quitaron a Hamas y a Hezbollah, y los tipos, en vez de utilizarla para luchar contra los iraníes, la han utilizado para otras cosas. Fue un error de tanto de norteamericanos como de israelíes, pero por ahí van los tiros. Y en la medida en que la situación económica del país se agrave mucho más y ellos no tengan los recursos económicos para mover a sus tropas y para pagar a sus tropas y para alimentar y vestir y equipar a sus tropas, cuando ese momento llegue, eso es lo que se está esperando: apoyar una revuelta y acabar con todos ellos de una vez. Ese es el plan. El plan no es mantener a quién, porque para empezar no se sabe realmente ni quién es quien toma las decisiones más importantes, porque por un lado el presidente hace unas declaraciones que fue un error atacar a los Emiratos, que sé yo, no sé cuándo, y al día siguiente los bombardean. Entonces hay un caos total en la cabeza dirigente porque sí, los Estados Unidos le cortó la cabeza, Israel y los Estados Unidos le cortó la cabeza a la serpiente, pero la serpiente tiene todavía movimiento. Bueno, y eso es un problema de tiempo. El mismo caso de Venezuela. El mismo caso de Venezuela. Padrino ya desapareció. Y la Delcy Rodríguez lo único que hace es decirle: yo era jefe de la CIA. O sea, la cosa es que se quiere evitar a toda costa el caos. Lo que pasó en Irak, que más nunca Irak ha sido país. Lo que pasó en Libia, que más nunca ha sido país.
Entonces, eso es lo que el gobierno norteamericano y los estrategas norteamericanos están tratando de evitar. Para ti, para mí, yo quisiera que se acabaran mañana. Estos ataques no ha habido demasiados muertos, pero han habido varios muertos en Israel, producto de estos ataques. Han habido pérdidas materiales, ha habido heridos. Yo quiero que esto termine ya. Todos queremos que termine ya, pero no va a terminar hasta que no se pueda terminar bien hecho. Y ese es el plan. El plan es resolver el problema para siempre. Y déjame hacerte una pregunta. Vamos a tocar Espérate, déjame primero, porque se nos está acabando el tiempo, recordarle a la audiencia que Candela y Hablando Historia, los dos podcasts, y el de Manny también, se pueden ver en Rumble, en Telegram, en X, en True Social, en Signo, en Facebook y en YouTube. Se puede ver por todos lados. No, son 7 plataformas. Tienes un canal de televisión internacional. ¿Tú viste? Y tú estás muy bien vestido hoy para todos esos canales. Estamos bien. Yo me disfrazo. La pregunta que yo te tengo es esta. Hemos visto al hijo de Shah que ha salido y ha dicho que quiere temporariamente coger el poder en Irán, etcétera. ¿Qué sería la mejor opción ahí, optimista? Porque tú sabes que en estos países hay veces que el cambio no le sale bien a los Estados Unidos. Yo no creo que van a conseguir algo peor que lo que existía ya. Porque peor que estos ayatolas, yo dudo que vuelvan, pero obviamente nunca van a tener un régimen parecido a lo que tenemos nosotros aquí. Dicho por las razones culturales que tú mencionaste. No. Que nadie espera una democracia, ¿eh? Que nadie espera una democracia en ningún país del Medio Oriente. El único país del Medio Oriente que ha intentado vivir en democracia es Líbano. Es el único país que ha intentado vivir en democracia y los musulmanes se han encargado de que eso sea prácticamente imposible porque rompieron completamente el balance que había entre cristianos y musulmanes, que eso es lo que permitía un acuerdo que funcionó por muchísimos años, que cuando el presidente era musulmán, el primer ministro era cristiano y viceversa. Entonces había un balance de poderes y había bastante paz. El Líbano se decía que era el París del Medio Oriente, hasta que llegaron los palestinos en los años 70. Cuando llegaron los palestinos, cuando tuvieron que salir huyendo de Jordania, cuando quisieron asesinar al rey de Jordania y lo sacaron a patadas de Jordania, fueron a parar al Líbano y acabaron con el Líbano. Y después que los palestinos acabaron con el Líbano, Irán, en su guerra contra Israel, inventó Hezbollah, controló Siria y el Líbano con Hezbollah. O sea, estamos en una época, en un momento de revertir todo ese trabajo subversivo y terrorista que los iraníes y sus acólitos han estado llevando contra Israel y contra los libaneses. Afortunadamente, en este momento, quien dirige el Líbano, presidente Anoun, creo que se llama, al parecer es cristiano, y ha dicho tajantemente, incluso ha dado la orden que todos los elementos de la Guardia Revolucionaria iraní que se consigan y se encuentren sean detenidos y los metan presos. Y lo mismo están hablando de Hezbollah y de todo lo demás. O sea, esto es una guerra contra el terrorismo incitado por Irán. Y esto, como no empezó hace 2 días, tampoco se resuelve en 2 días. Y todos queremos que se acabe ya. Pero esto lleva un paso y un proceso para evitar el caos. Y eso hay que tenerlo en mente, porque el pueblo iraquí no está mejor ahora, posiblemente, que en muchos aspectos, como cuando estaba con Saddam Hussein. Saddam Hussein era una amenaza para sus vecinos y un horror para su población,
pero había una cierta estabilidad, había un cierto orden y la sociedad más o menos funcionaba de cierta manera. Eso no ocurre ya, no ocurre en Libia y en Irán muchísimo menos con la situación económica que tienen. Esto lleva tiempo, esto es un plan a mediano plazo, yo no creo que sea un plan a largo plazo. Si algo sabe hacer Trump es negociar y poder conseguir lo que busca en sus negocios. Y aparte de eso, es un tipo que se ha dedicado a estudiar al ser humano y a la gente. Además, no te olvides quién era uno de sus mentores principales, el abogado que después fue abogado de la mafia. No me acuerdo su nombre ahora. Ahora me mataste, no sabía eso. Ah, sí. Yo te voy a buscar el nombre y te voy a mandar. Uno de los mentores principales de Trump fue un tipo que fue abogado junto con McCarthy cuando los juicios en los años 50 y un abogado judío homosexual y un tipo tenebroso, un tipo sin límite. Y él fue uno de los abogados principales en el juicio contra los Rosenberg. Roy Cohn. Roy Cohn. Roy Cohn es uno de los mentores de Trump y no fue por 2 días, fue mentor de Cohn, de Trump, desde los 70 más o menos hasta el año 83. Bueno, es lógico, porque Trump es de Nueva York, ¿ok? Y tenía que lidiar con la mafia Y con los sindicatos. y bueno, los Que eran la sindicatos mafia. controlados por la mafia. Que eran la mafia. Entonces, para poder Trump construir y desarrollar todo lo que pudo hacer en Nueva York, que nadie antes lo había hecho, ¿eh? Nadie antes había logrado hacer en Nueva York lo que Trump logró hacer. Logró hacerlo porque aprendió a negociar con esos delincuentes, con los políticos delincuentes que había, corruptos que había que comprar, con los sindicatos que había que comprar o amenazar, con los mafiosos con los que había que compartir o amenazar o comprar. Entonces, Trump está acostumbrado a negociar con hijos de puta. Oye, Enrique, en ese punto se nos acaba el tiempo. Vamos a despedirnos. Ok, bueno, pues ese es el secreto. Candela. Candela.